por haber aceptado acá. La dejo. Muchas gracias, tía Tania. Voy a agradecerle a mis amigos que están acá en esta mañana por acompañarlo. Estábamos todos nerviosos allá, pero ya se nos quitaron los nervios. Cuando entré acá adelante sentí emoción. Después de muchos años he venido varias veces, pero nunca me había tocado aquí estar adelante. Pero la emoción que sentí es porque veo los hijos de los jovencitos que estaban en ese tiempo en la iglesia sirviendo al Señor. Le doy gloria a Dios por eso, porque ha sido una buena semilla. Cuando mi esposo supo que venía, me dijo, él no pudo venir, me dijo que le diera un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes, mucho cariño y saludo. Siempre les llevamos en el corazón, los recordamos con mucho cariño, porque aquí crecieron mis hijos. 2 nacieron en esta iglesia. Así que amamos mucho esta iglesia. Estuvimos 7 años, 6 años, casi 7. Y también quien supo que venía fue el pastor Michel Urbano. Nosotros lo sentimos como hijo espiritual. Él es nuestro jefe ahora allí en la misión central en Quilpué. Y él mandó muchos cariños también para su iglesia, la iglesia que lo vio crecer. Así que lleven en su corazón y el abrazo de cada uno de ellos que les envió con mucho cariño para cada uno de ustedes. Bien, y antes de abrir la palabra del Señor, quisiera que inclináramos el rostro para orar, para pedirle que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y hable por intermedio de mí. Oremos. Señor querido, en este momento te agradecemos por la honra y el privilegio que me das de estar en tu casa de oración con una iglesia tan amada y querida que amamos y llevamos en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, porque tú permites que pueda acompañar a los papitos y a los niños en esta mañana. Señor, trabaja en nosotros, que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros. Paséate aquí en la iglesia junto a los niños, a los papitos, a los hermanos. Y Señor, dame palabras de sabiduría, tus palabras, para que no sea yo quien hable, sino que seas tú. Amén. Yo quisiera hacerle una pregunta, especialmente a los niños y a los papás. Y quiero que escuchen atentos a los niños, porque es algo que les conviene a ellos. La pregunta es, ¿cuál es el regalo para toda la vida que pueden darle los padres a los hijos? Pero tiene 3 características. Es sencillo, es gratis y el niño lo disfruta. 3 características, sencillo, gratis y los chicos lo disfrutan. Todos están con el signo de interrogación. Bien, yo les voy a contar cuál es. Hace algunos años llegó a mis manos un artículo de la revista Reader Day de octubre del año 95. Y allí hay un periodista, yo le voy a pedir al joven que está allí que me ayude. Este señor, Jim Traisley, es el anterior. Escribió allí un artículo. Este periodista, titulado en la Universidad de Massachusetts, ha dedicado 16 años a investigar este regalo que se le puede dar a los niños. Y él dice que este regalo es el mayor secreto de la educación actual. Y miren lo que él dice en ese artículo. La otra. Bueno, el regalo que le podemos dar a nuestros hijos es leerles todos los días en voz alta a nuestros niños. Ese es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos.
¿Y por qué? Porque él dice que es el alimento más importante después de las caricias, es leerle a sus hijos pequeños cada noche en voz alta. El niño disfruta la compañía del papá, allí está, y más encima está aprendiendo. Él dice otra cosa, él tanto investigar por 16 años este factor, él llegó a la siguiente conclusión, y me gustaría que ustedes me acompañaran a leerlo. Dice que la lectura es el factor social más importante. ¿Puedes? Miren, y allí dice, cuanto más lee una persona, más inteligente se vuelve, más años dedica al estudio. Cuanto más años estudia, más dinero gana, dijo él. Cuanto más dinero gana, mejor papel desempeñan sus hijos en la escuela. De modo que si logra aficionar a un niño o a una niña a la lectura, se influye no solo en su futuro, sino en la de la siguiente generación. Qué interesante la conclusión que llegó este periodista después de 16 años de haber estado investigando sobre lo que pasaba con la lectura en los niños. ¿Por qué él dice que desarrolla la inteligencia? ¿Saben que en la matutina de jóvenes del año 2003 del profesor Rafael Escandón, él cuenta la experiencia de algunos personajes que desarrollaron su inteligencia leyendo? Y miren lo que él dice allí. La lectura, dice, despierta el interés de investigar, de informarse, de meditar y de adquirir conocimiento. Entonces el cerebro comienza a trabajar. La lectura, dice, abre puertas, supera barreras, traspasa horizonte. La lectura dice que es un ejercicio para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque facilita las funciones del cerebro, desarrolla algunas habilidades del pensamiento, ayuda a la agilidad mental para dar respuestas rápidas. Y si nosotros leemos de manera rutinaria, sí se ha comprobado que desarrolla la inteligencia. Y yo quisiera mostrarle algunos personajes famosos que leían desde pequeño. Incluso se ha comprobado que los niños que leen pueden tener éxito en la educación aún indistintamente si los papás no tienen alguna buena situación económica. Miren, el primer personaje que les voy a presentar aquí es don Domingo Faustino Sarmiento. Este señor desde pequeño le gustó la lectura, pero antes de llegar a ser presidente de Argentina, él trabajó como minero, como tendero y después estudió para maestro, hasta que llegó a ser un mandatario. Desde que él empezó a trabajar, dice que a la mina iba y llevaba el libro y lo llevaba en los bolsillos. Y cada momento que él tenía libre, entonces él se colocaba a leer. En momentos libres, él se ponía a leer. Otro personaje es Benito Juárez. Este señor, cuando era pequeño, fue pastor de ovejas. Y un tío lo descubrió y se dio cuenta que él era un muchacho muy inteligente. Lo motivó para que fuera a la escuela y aprendiera a leer, aunque ya era grandecito. ¿Y saben lo que él hizo? Le encantó la lectura y siempre llevaba libro. Este Benito Juárez estudió leyes después de ser pastor de ovejas y llegó a ser presidente de México. Cuando llegó a ser presidente de México se preocupó de que los niños todos pudieran educarse gratis. Otro personaje que es más conocido, Abraham Lincoln. Ustedes todos saben quién es Abraham Lincoln, fue el presidente de Estados Unidos. Y saben que él, cuando pequeño, fue leñador. Y él, cuando de muy jovencito, murió su mamá
Y saben que él todas las noches le gustaba leer, incluso caminaba varios kilómetros detrás de los libros, incluso conseguía libros prestados. Y leía en las noches, pero como en esa época las velas eran de cera y eran muy caras, el papá le prohibió leer. Incluso una vez casi incendió la casa. Y él descubrió, leyendo, que alguna resina de los árboles podían darle luz. Y así se quedaba leyendo hasta tarde en las noches. Hombres que han desarrollado su inteligencia leyendo. Otro personaje, Marco Fidel Suárez. A la tarde yo voy a compartir. Este personaje tiene una hermosa historia, que a la tarde la quiero compartir con los papitos que van a venir. Él era un niño huérfano, su madre lavandera, y estudió en un colegio por caridad, porque él no tenía dinero para pagar, y lo recibieron por caridad. Y aprendió a leer de muy pequeñito, y le gustó tanto la lectura que él leía y viajaba para buscar libros, pero él no pudo seguir en la universidad. Llegó a ser presidente de Colombia, sin haber tenido estudios universitarios, porque fue autodidacta. Después de la escuela elemental no pudo seguir estudiando y llegó a ser presidente de Colombia. Cuando fue presidente se preocupó de que las escuelas, los niños pudieran ir sin tener que pagar. Y por último, un personaje de nuestra época, más conocido, Ben Carson. Yo creo que la mayoría lo conoce porque él tiene un hermoso libro que se vende en la casa editora, Manos Consagradas. Sus padres se separaron, sufrió mucho, y él cuenta la historia que era el peor alumno de la clase. Y la madre oró para que el Señor le mostrara cómo podía ayudar a su hijo. Y Dios le mostró, porque fue la respuesta a una oración de la mamá, que tenía que leer todos los días. Y la mamá lo obligó a leer 2 libros semanales. Después de ser el peor alumno de la clase, llegó a ser el mejor alumno del colegio. Y ustedes saben lo que es ahora. Él es un neurocirujano que fue el primero que separó a 2 siameses unidas por el cerebro. Estamos comprobando que la lectura desarrolla la inteligencia. Además, que mejora el desempeño en la escuela, se dice que los niños que leen de manera sin que es obligada, que lo hacen por placer, llegan a ocupar puestos gerenciales, llegan a ser ejecutivos donde son líderes en el lugar donde trabajan. Se hizo una investigación durante 2 décadas. Algunos científicos del Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford analizaron hábitos de los niños de 16 años y les preguntaron sobre las actividades, sus intereses. 20.000 jóvenes. Cuando estos jóvenes llegaron a la edad de 33 años, nuevamente los volvieron a entrevistar. Y miren a las conclusiones que llegaron estos científicos, que uno de ellos fue el profesor Mark Taylor. Y él dice que cuando él presentó este estudio en la Asociación Sociológica Británica, y él dice que se dio cuenta que las mujeres que leían por placer, el 39% de ellas tenían probabilidades de ocupar un puesto gerencial. Y el 25% que no leían no lo podían hacer. Y bajaban al 25% las que no leían. Los hombres en todas partes del mundo tienen más posibilidades que las mujeres de ocupar puestos ejecutivos. Pero miren lo que se encontró en este estudio, que el 58% de los que leían ocupaban puestos gerenciales, en contra del 48% de los que no lo hacían. O sea, la mayor cantidad de personas que leen llegan a ocupar puestos de líderes en el lugar del trabajo.
¿Por qué se da esto? Porque mientras más se lee, más conocimiento se adquiere, más inteligencia y aparte que desarrolla otras habilidades, aparte de lo intelectual. Se dice que los lectores de un país desarrollan el nivel socioeconómico de ese país. Y hay estadísticas enviadas por la UNESCO del año 2009, que yo voy a pedirle al joven que las muestre. Dicen que en el año 2009, Japón ocupó el primer lugar. El 91% de la población de Japón lee regularmente. Y sabemos lo que pasa con Japón, ¿no es cierto? Un país rico. Alemania, el 67%, Estados Unidos, el 65%, y México, el 2%. Y miren lo que pasa con Chile. Vamos a ver lo que pasa con Chile. Chile lee solamente, esta es una encuesta que se hizo en el año 2010 por la Fundación La Fuente, con apoyo de Adimar, y allí podemos ver los datos. Solamente el 26% de los chilenos lee frecuentemente y un 45%, casi la mitad de Chile, nunca lee. ¿De acuerdo? Esta encuesta estamos más o menos. Y allí dan otros datos. Se ha comprobado que la lectura ayuda a subir el nivel socioeconómico o el nivel de desarrollo de un país, se puede medir por el número y la calidad de sus lectores. Ya llevamos 3 cosas. Desarrolla la inteligencia, mejora el desempeño, nos ayuda a tener puestos gerenciales y además desarrolla el nivel socioeconómico de los países. También ayuda en la salud mental. ¿Sabían ustedes que la lectura ayuda para tener buena salud psíquica? Hace algunos años atrás llegué a una peluquería y mientras esperaba que me cortaran el pelo, tomé una revista, la revista Cosmopolitan, y había un artículo que me llamó mucho la atención. Decía, ¿cómo desarrollar la inteligencia? Y allí decía que venían 10 estrategias, pero las que más me llamaron la atención, la primera que estaba era leer, la segunda el descanso, el sueño y el ejercicio. Y allí mostraban otra investigación que había hecho el jefe de departamento de psiquiatría, Edward Coffey, y él dice que junto a un grupo de investigadores probaron que las personas que han estudiado más a lo largo de sus vidas están más protegidas contra la demencia y la pérdida de la memoria. O sea, si leemos bastante, cuando seamos abuelitos, no vamos a sufrir de Alzheimer, porque está comprobado que las personas que leen no sufren de estos problemas. ¿Por qué? Y allí explicaba que las células cerebrales, antes se creía que morían, pero ahora se han hecho estudios que son reversibles, debido a que si se cultiva este hábito de la lectura, se crea un efecto amortiguador para que nuestras funciones sigan intactas. Además, alivia el estrés. Cuando nosotros tomamos un libro y nos ponemos a leer, cuando lo hacemos por placer, relaja. Así que nos ayuda para estar más calmado. Entre algunos de las ayudas que nos da la lectura, dice que desarrolla hábitos saludables, como por ejemplo, dormir bien. Si nosotros nos llevamos un libro antes de dormir, dice que es como una alarma para el cuerpo, porque solito nos vamos quedando dormidos.
Yo muchas veces he pillado a mi esposo con el libro aquí durmiendo, porque dice que es la mejor alarma para quedarnos dormidos, porque nos relaja. ¿Qué pasa? Aumenta la concentración y ¿qué hace el cerebro? Se enfoca y se mantiene alerta. Por eso ayuda. Y permite además desarrollar habilidades, la lectura de la objetividad y de la toma de decisiones. Se dice que desarrolla habilidades del pensamiento superior. ¿Qué dicen los psicólogos de este buen hábito? Los psicólogos han promocionado los efectos positivos de que los niños lean historia, de leer la historia a los niños, porque les ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, aparte, no solo intelectual, sino que la emocional. Y entonces dice que ellos les ayuda a los niños a tener pensamientos realistas y a cómo solucionar los problemas. Y miren lo que me llamó la atención de este psicólogo, no siendo cristiano, él nombra la Biblia. Y yo quisiera que me mostraran allí algo que decía allí en este libro, este psicólogo, Lauren Shapiro, cómo desarrollar la inteligencia emocional de los niños. Él habla de que las historias de la Biblia ayudan para que los niños desarrollen la inteligencia emocional. Dice, moldean los valores y nos dan normas de conducta. Aún no siendo un hombre creyente, se dio cuenta que la lectura moldea en el carácter de los niños y desarrolla la inteligencia emocional. Cuando yo estuve estudiando por harto tiempo, porque como profesora lo que más anhelamos es que nuestros niños desarrollen el hábito de la lectura. Cuesta mucho. Y cuando supe de todo esto, dije yo, ahí llegué como a entender, Señor, por eso dejaste un libro. Dios creó nuestro cerebro y Él sabía que la mejor forma de alimentar nuestro cerebro es por medio de este libro. No hay otro libro que desarrolle la inteligencia mejor que la Biblia. Y miren lo que dice El Camino a Cristo, página 89. Yo les voy a pedir que lean conmigo este artículo, o sea, este trozo que está en El Camino a Cristo, la página 89, libro escrito por Elena de White, inspirado por el Señor. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos, para que no lo olvidáramos. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún libro es tan poderoso para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez pueden verse en estos tiempos. Desarrolla la inteligencia, desarrolla la nobleza de carácter que rara vez se ven en estos tiempos. Si ahora nosotros vemos tanta violencia en los colegios, en la sociedad, es porque yo me acuerdo que cuando empecé como profesora estaba prohibido, no en nuestros colegios adventistas por supuesto, pero estaba prohibido hablar de la Biblia, menos orar. Y ahora estamos nosotros recibiendo las consecuencias de eso. Sacamos la Biblia de los colegios, sacamos a Dios de la vida de los niños y ahora estamos nosotros viendo las consecuencias de eso. Por muchos años se prohibió la Biblia, cuando la Biblia es el mejor libro para desarrollar la inteligencia, no solo intelectual, sino que también la inteligencia emocional. Y ustedes saben que ahora cada vez que una persona va a un trabajo, lo primero que le hacen es un test psicológico y ven si tiene inteligencia emocional para dirigir o para estar en esa actividad. ¿Por qué a veces somos tan remisos para estudiar la Biblia? Porque como papá no le dejamos el tiempo, no le leemos en las noches la Biblia.
cuando no hay mejores historias para desarrollar el carácter de ellos, para ayudarles a mejorar su vida, no solo espiritual, intelectual, emocional. Ahora yo les voy a pedir que lean conmigo Job 28, 28. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de las personas para resolver problemas y tomar decisiones correctas. A mí me gustaría que me ayudaran a leer, cosa que todos participáramos, no que tuviera que hablar yo nomás, que alguien me leyera Job 28, 28. ¿Qué dice allí? ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? ¿Alguien tiene el versículo? Ya, hermano, por favor. Queremos ser sabios, ser inteligentes, temer a Jehová es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Tomar decisiones correctas es ser inteligente. Si queremos que nuestros hijos tomen decisiones correctas, leamos con ellos todas las noches. Yo veo aquí pequeños niños. Lean con ellos todos los días. Que ese sea el mejor regalo que le demos a nuestros hijos. ¿Qué dice Salmo 119, 130? Lo leyó nuestro amigo Cristóbal. ¿Lo tienes, Cristóbal? Para que lo puedas leer nuevamente. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Gracias, Cristóbal. Me gusta esa versión de Reina Valera 2000. Dice, la explicación de tu palabra ilumina, da inteligencia a los sencillos. Lo dice la Biblia, palabra de Dios. Da inteligencia a los sencillos. ¿Cuál era el plan de Dios para nosotros entonces? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 4, 5 y 6. ¿Sabían que Dios tenía un plan para su pueblo? Él quería que nosotros fuéramos todos inteligentes. Él tenía un plan para el pueblo de Israel. Vamos a leer allí Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. Y dice, mira, yo os he enseñado estatuto y decreto como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No es casualidad que Daniel haya sido encontrado 10 veces más inteligente que todos sus compañeros. Hermano, el anhelo de Dios es que nosotros seamos reconocidos como el pueblo más inteligente, como la gente más capacitada, porque Él nos dio el secreto. El problema es que no lo hemos tomado en cuenta. Ese era el plan de Dios para nosotros. Que fuéramos inteligentes, que conocieran que tenemos un Dios poderoso que nos ha dado el secreto para destacarnos en la sociedad. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Está todo, yo no voy a leer todo el capítulo allí hasta el versículo 11. Me gustaría que alguien me ayudara a leerlo. Capítulo 2. ¿Alguien quisiera acompañarme en la lectura? Hermano, por favor. 1 y 2, vamos a leer. Amén.
si escuchamos su palabra, si inclinamos el oído a la sabiduría y a la inteligencia. Nuevamente el Señor vuelve a reforzar. Aquí está la sabiduría, aquí está la inteligencia. ¿Cuál fue la orden de Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué tenían que hacer los papás? Miren lo que dice allí Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio 6 y también versículos 6 al 9 y Deuteronomio 17 y 19. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo debiéramos hablarle estas palabras? Siempre, en la mañana, en la noche. Deben estar escritas, dice, en las puertas de la casa, para que desarrollemos la inteligencia, la sabiduría en nuestros hijos. Y allí también vuelve a reforzar en Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Todos los días debes leer la Biblia, tú y tus hijos. Porque si nuestros hijos nos ven a nosotros, ustedes saben que se ha comprobado que los niños aprenden por imitación. No hagas lo que yo hago, le dicen algunos padres, pero los hijos van a hacer no lo que yo digo, sino lo que yo hago. Y esta invitación no es solo para los padres. Aquí habemos muchos abuelitos, yo ya soy abuelita. Y hay una invitación también para los abuelos. Mire, leamos allí en Deuteronomio 4:9. No solo los padres deben leerle a sus hijos, sino que también los abuelitos. Antiguamente los abuelitos le leían muchas historias a los niños. Se ha perdido esa costumbre, pero el Señor quiere que nosotros también lo hagamos. Dice allí: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás primero a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, abuelitos, a leerles la Biblia a sus nietos. ¿Quieren hijos inteligentes que se destaquen en la sociedad? Leámosle la Biblia. Allí está el secreto. Saben que, ustedes saben que ahora hay una subvención en los colegios para los niños prioritarios. Y como colegio adventista, nosotros también participamos de eso, fuimos invitados. Los niños prioritarios son aquellos que los papás no pueden pagar el colegio y el gobierno da una subvención especial para pagar la educación de esos niños. Y tuvimos que nosotros aplicar pruebas para comenzar a trabajar y aplicar estrategias para mejorar los aprendizajes, no solo de esos niños, porque esto ayuda también a todos los niños del colegio. Y saben que nosotros aplicamos unas pruebas de comprensión lectora llamada CLP, que la usan mucho las educadoras diferenciales. Y saben que yo las apliqué a todo el colegio y me llamó mucho la atención, mucho, porque yo separé esas pruebas, que los alumnos adventistas fieles, que sus padres hacían el culto todas las noches y les enseñaban la lección diariamente, saben que esos niños sacaron el 100% de las pruebas. No tenían ni una mala. Este año lo he comprobado nuevamente, eso fue el 2008. Tengo 2 niños en uno de los cursos que
leen, van en los recreos a la biblioteca y están leyendo todo el tiempo. Los ensayos Simpson que le hacemos en el colegio, perfecto, 300 y tantos puntos. Llegan una a lo más, tienen mala. Niños que sus padres les leen la lección todas las noches, que leen por placer. Está comprobado. Si Dios lo dice, es así. La lectura da inteligencia, especialmente la lectura de la Biblia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo 3:15. Jovencito Timoteo dirigió la iglesia. Allí tenemos un caso. La madre y la abuela le enseñaban la Biblia desde pequeño. Y él llegó a ser pastor aún siendo joven. Y miren el consejo que le da Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué estrategias podemos usar para estudiar la Biblia con los niños? Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque la iglesia se ha preocupado. Yo me acuerdo que de niña habían folletos. Esta historia, por ejemplo, de Marco Fidel Suárez, que voy a compartirla con los papás a la tarde, la saqué del amigo de los niños que antiguamente en mi época había. Venía una historia, la historia de la Biblia, y además una historia de nuestra época. Y mi madre me llevaba el folleto y yo las leía la primera semana toda la historia. Yo le doy gracias a Dios por la madre que me dio. Ella todas las noches al ladrito del fuego nos leía la lección y después leía un libro. Yo me acuerdo que era pequeña cuando leí ese libro Fuego Salvaje. Y ella nos leía capítulos y nos dejaba así en suspenso. Lo mejor del capítulo terminaba la historia, cosa que al otro día pudiéramos seguirla. Y eso me ayudó, porque me amo leer. Ella se preocupó de tener los libros de la hermana Juay en la biblioteca de casa. Y me gusta y leo por placer, porque mi madre me motivó, porque ella leía con nosotros la Biblia. Y contarles la historia, una de las estrategias. La Biblia dice también comparar un texto con otro en Isaías 28, 9, 10. Las historias nos dan enseñanza para que nosotros podamos resolver los problemas. Sepamos cómo resolver los problemas cuando llegue alguno. No hay nada en la Biblia, no hay ningún problema que nosotros saquemos enseñanza de allí para resolver los problemas de esta época. Si la Biblia se escribió para nosotros. Y concluyendo, ¿qué hace entonces la lectura de la Biblia? Yo voy a pedir que me ayuden los jóvenes. Todos los beneficios que hace la lectura de la Biblia. Primero, nos da sabiduría, inculca principios. No hay otro libro que inculque mejor principios que la Biblia. Edifica el carácter. Y miren la promesa que está allí en Conducción del Niño. Dice, Dios bendecirá los esfuerzos fieles de todos los que enseñen a sus hijos de acuerdo con sus instrucciones. Dios va a bendecir a los padres que se han preocupado de enseñarles la lección y la Biblia a sus hijos. Miren las demás promesas que tiene el hecho de que estudiemos la Biblia. Voy a pedir que continúen con la otra diapositiva, por favor. Dice que los relatos de la Biblia proporcionan a los niños tímidos seguridad. La historia de Daniel, la historia de José, tantas historias que le dan seguridad y confianza a los niños si nosotros se las enseñamos cada día. Inspira la mente, la fortalece y le da vigor. Y por último, adiestra la memoria. Recuerden que la Biblia ayuda a que nosotros mantengamos las células cerebrales en función, a pesar de que pasen los años. Y además,
además de adiestrar la memoria, produce mentes equilibradas. Es decir, nos ayuda a ser inteligentes emocionalmente. Y por último dice, la Biblia es un verdadero tesoro. A través de sus páginas se encuentran enseñanzas de moral, de ética, de lógica, de santidad y sobre todo se exalta la mejor esperanza del mundo, la salvación del hombre. No hay otro libro que nos pueda dar tantos beneficios como la Biblia. Papitos, mamitas, abuelitos que están aquí, tíos, quiero hacerles una pregunta. ¿Harás de este libro tu mejor amigo? ¿Lo leerás tú primero todos los días? ¿Lo leerás a tus hijos por amor a Dios, por amor a ti y por amor a ellos? Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para amar el estudio de la Biblia, para enseñarle a nuestros niños, porque no hay mejor libro para educar a nuestros hijos que la Biblia. No hay mejor libro que nos ayude y nos dé sabiduría que la Biblia. Se los digo por experiencia. Y le doy gracias a Dios porque la iglesia se ha preocupado de crear tanta literatura para nuestros niños, para que desarrollemos mentes bien equilibradas. Dios va a bendecir nuestros esfuerzos. No es fácil tener un culto, enseñarle la Biblia mañana y tarde a nuestros niños, pero Dios va a bendecirnos si nos esforzamos. Que Dios nos ayude para cumplir este mandato, porque Él quiere un pueblo inteligente, capacitado, que se destaque en esta sociedad y que lo esperemos a Él, porque Él ha dado también la salvación por el estudio de su palabra. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, que el Señor les acompañe. Quiero invitarlos a terminar el culto divino cantando el himno 208. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro a mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. No me quiero ir sin antes invitar a cada uno de los que son papás
y a los que piensan serlo, que quieren que sus hijos permanezcan en la iglesia pero no saben cómo hacerlo, o tienen pequeñitos que no saben cómo controlarlo y tenerlos al lado, adentro de la iglesia, los invito hoy día a las 16 horas. Nuestra hermana Elizabeth nos va a dar una linda conferencia sobre ese tema. Oremos. Señor querido, muchas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque pensando en nosotros, por amor a tus hijos, dejaste un libro, porque tú querías que nosotros desarrolláramos todas las capacidades para mostrar que tenemos un Dios sabio, poderoso, que quiere que sus hijos sean felices, que se destaquen en este mundo por sobre todos los demás. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y perdónanos, Señor, cuando a veces somos remisos para tomar tu palabra, para buscarte a ti. Ayúdanos a cambiar, a ser mejores cada día y a buscarte de todo corazón. Quédate en este momento con cada niño precioso de esta iglesia. Bendíceles, Señor, grandemente. Bendice a sus padres, llénalos de sabiduría, de fortaleza, para que puedan educar a sus hijitos en tu amor y en tu temor. Quédate con tu iglesia y con aquellos que ya tenemos hijos adultos. Danos, Señor, la sabiduría también para trabajar con nuestros nietos, para mostrarles con nuestro ejemplo el amor a ti. Gracias nuevamente y llévanos a nuestros hogares con tu amor y con tu cuidado. Por Jesús. Amén. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras mentes grabe con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos puedan sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti de paz eterna pueda disfrutar. Los invito a tomar asiento para seguir las instrucciones de nuestros hermanos diáconos.
sábado llegó, pues mi Señor con mis tensiones terminó. Olvidaré cualquier preocupación y encontraré con Dios. Él calmará mi corazón. Día feliz, yo puedo descansar. Qué bendición, con mi familia voy a estar. Es necesario un día semanal estar con el Señor desde el principio al final. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús, mi esperanza segura está. Qué día especial, un regalo de nuestro Dios. Dios separó un día para mí. Puedo observar las maravillas que Él creó. Renovaré las fuerzas que perdí y agradeceré por el descanso que me dio. Es un día de amor, de profunda paz y unión, donde estoy con Dios todo el tiempo en comunión, cuando alabo al Salvador, cuando me encuentro con Jesús, mi esperanza se